Bien, hoy vamos a ver un modelo que se utiliza para el transistor bipolar de juntura que se llama modelo de Eversmoll. Obviamente fue introducido por una persona que se llamaba Eversmoll. Y lo bueno de este modelo es el modelo que se utiliza para simular los bipolares. SPICE usa modelos de Eversmoll para simular los transistores bipolares. Y la propiedad destacable que tiene el modelo Eversmoll es que es válido en todas las regiones de funcionamiento. Nosotros arrancamos explicando la zona activa directa, ¿sí? Hoy vamos a ver qué pasa si lo conectamos al revés, y esa zona se va a llamar activa inversa. Y después vamos a hacer una superposición de esas dos regiones, y vamos a ver que ahí surge la zona de triodo. Y el modelo de Eversmoll trabaja en las tres, ¿sí? Entonces, eso está bueno porque en un simulador uno no sabe a priori dónde va a estar trabajando el dispositivo. Entonces, que el modelo sea capaz de trabajar a lo largo de todas las regiones es algo muy, muy bueno. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el transistor bipolar si lo conectamos al revés. Al revés quiere decir que al emisor lo ponemos en el colector y el colector en el emisor. La base la respetamos, ¿sí? Pero damos vuelta colector y emisor. Fíjense que tal cual lo definimos nosotros, hasta ahora venimos trabajando con un PNP, ¿no? Si uno lo mira del emisor hacia el colector, ve PNP. Y si lo mira del colector hacia el emisor, también ve PNP. Con lo cual, en principio, si no tenemos en cuenta cuánto hemos dopado cada región, es un dispositivo completamente simétrico, ¿de acuerdo o no? Con lo cual, si los dopados de emisor y colector fueran iguales, si yo lo doy vuelta al transistor, no me doy cuenta qué pasa. Sería lo mismo, porque es PNP, para cualquiera de los dos lados es PNP, ¿sí? Entonces, el punto importante acá es que los dopados no son iguales, ¿sí? Ustedes saben que se dopa, el emisor es el de más dopado, después viene la cantidad de ND de la base, y por último el NA del colector, para un PNP, ¿sí? El emisor se dopa más, la base menos, y el colector menos todavía. Estos dos dopados obedecen para que haya mucho más hueco del emisor a la base que electrones de la base al emisor, y la relación entre el dopado de la base y el colector era así para que la zona de vaciamiento se metiera menos en la base y más en el colector, entonces la base no se modulaba y la curva quedaba más plana, ¿sí? Bien, entonces vamos a plantear cómo queda, si yo lo doy vuelta ahora, no es que lo doy vuelta, digamos, ahora lo que analizo es que a la juntura que voy a poner en directa es a la juntura de colector base, ¿sí? Y a la juntura de emisor base la voy a poner en inversa, ¿sí? Entonces, lo que quiero ver es cómo me quedan las corrientes y qué es lo que sucede. Debería funcionar igual, ¿sí? Porque acá sigo teniendo una juntura en directa, y entonces con esta juntura en directa, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjense, acá van a pasar huecos del emisor a la base. Y con esta juntura en directa también van a pasar electrones de la base al colector, ¿sí? Acá tengo un campo eléctrico en la juntura emisor-base, porque tengo una juntura y la tengo en inversa, entonces los huecos que llegan a la base pasan para el emisor, ¿sí? Es igual, pero al revés. Ahora la juntura en directa está del lado derecho, antes estaba del lado izquierdo. Fíjense que el funcionamiento en principio es igual,
Pero ¿qué notan acá? Fíjense la magnitud de las cosas, ¿sí? El colector es el que menos dopado tiene. Entonces ahora la cantidad de huecos que pasan a la base y siguen para el emisor va a ser chica. Y yo quería justamente lo opuesto, que fuera grande. Y acá, esta que yo quería que fuera chica, resulta que la base tiene más dopado que el colector. Entonces acá van a tener bastantes más electrones que pasan hacia el colector. Pero no importa. Nosotros queremos plantear las ecuaciones igual. Hay dos maneras de hacer esto. Una es plantear todas las ecuaciones de vuelta. Eso no es lo que vamos a hacer. Fíjense que acá tenemos, como antes, a esta corriente le llamamos J1, a esta corriente la llamamos J2. J1 y J2 van en el sentido de la X. J1 y J2. ¿Sí? Entonces, si lo fuéramos a plantear de manera estándar, ¿qué haríamos? Bueno, diríamos, nos fijamos en esta parte. Fíjense, tenemos huecos que pasan para acá, del colector hacia la base, y me hacen este perfil de huecos, ¿sí? Y yo planteo la derivada de la densidad esa de huecos con respecto a X, la multiplico por Q por dP, y me da la corriente, ¿sí? Eso es la misma cuenta que hicimos para el caso de activa directa. La tienen acá la cuenta, si quieren la pueden ver después, pero ya la hicimos una vez. No tiene mucho sentido ir otra vez y reemplazar los niveles de portadores con la ley de la juntura. Lo que vamos sí a hacer es ver el paralelismo, ¿sí? Ver la simetría, aprovechar la simetría para entender las ecuaciones. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Juntura directa, fíjense. J1 iba para allá, eran huecos. Nosotros poníamos un potencial emisor base y que teníamos J1 era Q por dP, expresión de difusión de huecos, cantidad de huecos en la base por E a la BEB. BEB era la tensión directa, ¿sí? De esa juntura. Obviamente dividido el ancho de la base. Eso me daba la corriente J1 de huecos. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, exactamente lo mismo, pero ahora tenemos que hacer dos diferencias. Primero, la tensión directa de la juntura no es más CB como en el primer caso, en el caso de la izquierda, es CB. Entonces yo acá voy a ver BCB, ¿sí? El ancho de la base es la misma. La cantidad de huecos que tengo en la base es la misma. Difusividad de huecos y Q. Y me aparece un menos acá. ¿Por qué me aparece un menos? Porque cuando yo estoy planteando J2, J1 para aquel lado, ahora tengo que tener en cuenta que los huecos van al revés. Van de derecha a izquierda. Entonces me aparece ese menos, ¿sí? En este caso, en el caso de la derecha, de la izquierda, perdón, cuando uno veía en la base la densidad, la concentración de huecos era así. Acá, en este caso, cuando veo la concentración de huecos, es al revés. Por eso me sale este menos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Después hagan las ecuaciones ustedes, tranquilo, como para ven que pueden seguir el desarrollo. Pero acá en clase quiero que lo entiendan con este paralelismo aprovechando la simetría. Entonces fíjense que podemos calcular J1 y nos queda muy parecido, salvo que nos aparece el menos acá y ahí ahora nos aparece la tensión de la juntura en directa, ¿no? Este colector base ahora es la juntura en directa y la otra es la juntura en inversa. Perfecto. ¿Cuál otra nos falta? Esa. J2, la corriente de electrones. De vuelta acá en las transparencias tienen el desarrollo de cómo uno plantea J2, y pone los electrones acá, tiene este valor lo saca por la juntura y después hace Q por dN por el gradiente de la densidad de portadores, que es N en un punto menos N en el otro punto dividido el ancho, ¿sí? Y saca J2, que lo vamos a mostrar de vuelta acá, siguiendo el mismo enfoque que antes, por simetría, fíjense.
En el caso de activa directa, cuando teníamos emisor y base, ¿cómo nos quedaba esta J2? Nos quedaba Q por DN, era corriente de electrones. Esta sí que aparecía DN. Nos quedaban los N que había en el material P, que era el emisor, ¿sí? Los N de ahí, los minoritarios. Y después me aparecía la BEB, ¿sí? La tensión directa de la juntura que está en directa, menos 1 sobre el ancho del emisor, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo venga acá? Bueno, primer factor, la tensión BEB ahora es la tensión BCB, porque esa es la que está en directa, ¿sí? Es esta ahora la que está en directa. Primer punto. Difusividad de los N. Por supuesto, siguen siendo electrones los que circulan. Longitud, bueno, ahora es la longitud del colector, no es más la de la base. Así que me aparece esto acá. La población de electrones minoritarios ahora es la que hay acá. NP del colector, no más la del emisor, porque estoy del otro lado. Y de vuelta, por la misma razón, ahora me aparece el menos, porque antes yo tenía J2 para la derecha y los electrones iban para la izquierda, y ahora tengo J2 de vuelta para la derecha, pero los electrones también van a la derecha. Entonces la corriente tiene el signo opuesto. ¿Sí? Entonces obtuve la expresión de J2 de esa manera. Es muy parecida a la otra, cambia el signo menos, cambia este valor acá, y cambia la tensión, que ahora la controla la tensión colector base. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Después, si uno quiere encontrar la expresión de corriente de colector, corriente de emisor y corriente de base, hace nodos como antes, ¿sí? Uno tiene J1 y J2. La corriente, fíjense que ahora la corriente de colector va a ser igual a ¿qué en términos de J1 y J2? Tiene el micrófono en mudo. A menos J1 menos J2, ¿no? Menos el área por J1 más J2. ¿Sí? Ahora la del colector va a ser la más grande de las tres, porque es la juntura que está en directa. Entonces la juntura que está en directa tiene los huecos y los electrones de la juntura en directa. ¿A qué va a ser igual la corriente de base? La corriente de base va a ser igual directamente a A por J2. ¿Sí? Es esta de acá. Fíjense que ahora esta corriente es bastante más grande, porque los electrones, la base tiene un dopado de electrones de tipo N, que es bastante más grande que el colector. Entonces van muchos más electrones para la derecha de los huecos que vienen para la izquierda. Entonces, esta ahora, la de base, va a ser grande, cosa que nosotros no queríamos en el modo normal de funcionamiento. Y por último, la corriente de electrones va a ser igual a A por J1. ¿Sí? Entonces, bueno, uno pone J1, J1 más J2 ahí, J2 ahí, y saca las tres expresiones de corriente de colector, corriente de emisor y corriente de base, en función de las tensiones. ¿Sí? Nada nuevo por acá. Ahora, fíjense dos detalles. Cuando uno hace el alfa, por si no se acuerdan, era corriente de, cuando estaba en activa directa, el alfa era la corriente de colector sobre la de emisor. ¿Sí? Es decir, la corriente que me llegaba, que me salía de la corriente de la juntura en inversa, dividido la región que emitía, de donde me salían los portadores, que era el emisor, que era donde estaba la parte que emitía de la juntura en directa. Ahora, esto va a ser la corriente de emisor, porque los portadores ahora salen del colector y llegan al emisor. Entonces, yo voy a tener que hacer la I de emisor sobre la I del colector para sacar el alfa, ¿no? Me da esta formulita de acá. Y eso, ¿se acuerdan que en activa directa yo quería que fuera cercano a 1? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quería que el grueso
de los portadores que salían del emisor llegaran al colector, y aparte que esta fuera chica. Entonces la relación entre lo que llegaba acá y lo que salía de acá era muy parecido. Cuando uno pone los numeritos estos, acuérdense que ahora esto está optimizado al revés. Yo el dopado lo hice descendiente para allá, ¿sí? Y en el emisor, en el colector es el que menos dopado tiene. Entonces, cuando yo hago estos numeritos y pongo valores razonables para los dopados y las difusividades, ese alfa ahora, en vez de quedarme cercano a 1, me queda cercano a 0. ¿Sí? ¿Cuál es la situación acá? Y puede ser que yo esté mandando, no sé, 5 huecos, que acá me estén viniendo 50 electrones, con lo cual la corriente de emisor que yo veo es 5. La corriente de colector que yo veo es 55. Y la corriente de base que yo veo es 50. Está todo al revés el dispositivo acá. No me está amplificando corriente, es más, me la está haciendo más chica. Le meto 50 en la base y me salen 5 por este terminal de acá. ¿Sí? Claramente uno lo hizo para que funcione en otra configuración, no en esta, ¿no? De la misma manera, cuando uno analiza el beta R, que sería la relación entre la corriente que sale por acá, en este caso el emisor, sobre la de base, en vez de quedarme algo grande, 100, 200, 300, me queda algo con ganancias muy bajas. Esas ganancias bajas pueden ser, no sé, 2, 3, 0,5, 0,1, depende cómo lo hayan, porque es el cociente entre esta que valía 5 y esta que valía 50. ¿Sí? Con 5 sobre 50 les queda un 0,1 de beta. ¿Sí? O sea, están achicando por 10 la corriente. Entonces, claramente uno no quiere funcionar acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿y por qué nos tomamos el trabajo de analizar qué es lo que pasa en activa inversa? Por dos razones, básicamente. La primera es que si alguna vez ustedes conectan un bipolar y les da una ganancia extremadamente baja, es muy probable que lo hayan conectado al revés. ¿Sí? Que tengan el emisor en el colector y el colector en el emisor. Porque sigue funcionando igual, ¿eh? Tiene las mismas curvas de salida, tiene una curva de entrada, no es que deja de funcionar, no pasa nada, no. Ustedes ponen una sinusoidal y a la salida ven una sinusoidal, pero más chica. El segundo motivo es que este análisis nos sirve ahora para hacer superposición y ver el modelo de Vermont. Básicamente el modelo de Vermont lo que hace es toma la región activa directa y toma la región activa inversa y las combina. ¿Sí? Entonces, si ustedes después ponen la tensión base colector en directa, va a ser esta parte la que va a actuar. Y si ponen la juntura emisor base en directa, va a ser el otro modelo el que va a actuar. Y como el Evermore los combina los dos, puede funcionar en cualquier lugar. ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? Bien. Ok. No se asusten. Fíjense, este es el planteo que vamos a hacer para obtener el modelo de Vermont. Lo único que hicimos fue poner uno arriba del otro, activa directa y activa inversa. ¿Okay? Vamos a distinguir ambos modelos. Activa directa, ¿qué tenía? Esto de acá. ¿Sí? Tenía la J2, esta, de electrones. Esa es J2. Esta de acá es J1. ¿Sí? Esas dos, ¿de qué tensión dependían? ¿No dependían de la tensión base emisor?
Exactamente. Esas dependían, eran proporcionales a BEB sobre UT. ¿Sí? Las dos, J1 y J2. ¿Qué más tenemos? Ahora fíjense que las otras dos que aparecen son las de la región activa inversa. ¿Y a esa cómo le llamamos? Le vamos a llamar J1' para que no se nos confundan, así no tenemos dos J1 y dos J2. Así que a la de activa inversa le llamamos J1' y a esta de acá abajo J2'. Y J1' y J2' son las que recién vimos. ¿De qué tensión dependen esas? De E a la CB ahora. E a la BCB, exactamente. Esas dependen de E a la BCB sobre UT. ¿Sí? Entonces, las expresiones ya las tengo. ¿Sí? Las calculamos ya. J1 y J2 las calculamos en la clase pasada. Y J1' y J1'2 las vimos recién. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tenemos que decir, ¿a qué es igual IE? A ver, si hacemos nodos acá, ¿a qué es igual IE? Creo es el área por menos J1 menos J2 menos J... No, perdón. J1, J2 y J'1. Positiva. J1 más J2 más J1'. ¿Sí? Porque las tres van para la derecha. Así que entra la corriente de emisor y salen para allá J1, J2 y J1'. Ok, ¿a qué es igual IB? Área por J2' menos J2, puede ser. J2' menos J2. Perfecto. ¿Y a qué es igual IC? Menos J1 menos Menos J1 J1', negativa. menos J1'. J2'. Menos J2'. Perfecto. Ah, el J2 no. Bien. ¿Sí? Ahí está. Esto es el modelo de Vermont. Falta un pequeño detalle que es cambiar J1, J2, J1' y J2' por sus expresiones. ¿Sí? Esas las vamos a cambiar ahora y se va a poner bastante horrorosa la ecuación. Pero no se preocupen porque no las van a tener que usar ustedes, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes vean el modelo, de dónde sale, qué parámetros tiene y qué tensiones lo controlan y entenderlo un poco, ¿sí? Pero la base del modelo es esto. Es bastante sencillo. El tipo considera que en general tiene una superposición del modo activo directo y del modo activo inverso. Entonces, veamos las ecuaciones sin que se asuste nadie. ¿Sí? Ahí está la corriente de emisor. ¿Sí? Les voy a dejar para ustedes, para la casa, para que metan todos los términos y hagan los factores comunes. ¿Sí? Esa es la corriente de emisor y abajo está la corriente de colector. Fíjense que, y esto es predecible, J1 y J2 dependen de E a la BEB. Entonces acá van a tener estos dos primeros términos que dependen de E a la BB. ¿Sí? Tiene un factor al lado que depende, como ya vimos, de los dopados, ¿sí? La difusividad, el ancho de la base y el ancho del emisor. Y acá les aparece un término que va a depender de E a la B CB, porque ese es el prima. Todas las que eran primas dependían de
la juntura colector-base cuando esa estaba en directa, ¿sí? Efectivamente acá, ese término reemplazando la expresión de J1' que hallamos al principio, es una constante por E a la BCB sobre UT. ¿Sí? A IC le pasa algo parecido, tiene J1 depende de E a la BB sobre UT, y efectivamente acá les aparece un término, ¿sí?, que depende de E a la BB, y después tiene dos términos que dependen de E a la BCB. Y efectivamente acá ven dos términos, factor común de E a la BCB. ¿Sí? La corriente de base es la diferencia de estas dos. ¿Sí? Cuando uno hace el nodo, perdón, acuérdense que acá por convención dijimos que todas iban para adentro. Así que IB más IE más IC es igual a 0, con lo cual IB es igual a menos IC menos IE. ¿Sí? Con lo cual es suficiente con sacar IE y IC, y después si queremos IB simplemente restamos ambas y las sacamos por diferencia. Ok, vamos a hacer ahora un trabajito con estas constantes que están acá y las vamos a juntar. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a definir este término que está acá, que es la difusividad del material P por los P que hay en la base dividido el ancho de la base más difusividad de N por los N que hay en el emisor dividido el E como IS. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la ecuación en activa directa, ese término IS es lo que acompaña al término BB sobre UT-1. Es decir, cuando hallamos la expresión en activa directa, la corriente de emisor era algo, y a ese algo lo vamos a bautizar IS por E a la BB sobre UT-1. Esta era la ecuación desde la entrada se veía como un diodo, desde el emisor se veía como un diodo. Bueno, agolpamos todos los parámetros estos que teníamos, y a ese término le llamamos I sub ES. ¿Sí? De la misma manera, agarramos estos dos términos, que son los que acompañan a la corriente del otro lado, a la corriente del colector, cuando entra en modo directo con la juntura colector-base, el término que acompaña a E a la BCB sobre UT, a ese le llamamos ICS. De manera que, si lo miramos del colector y decimos que está en activa inversa, cuando lo miramos del colector vemos también una juntura con una corriente ICS por E a la BCB sobre UT-1. ¿Sí? ¿De qué nos sirvió hasta ahora? Nada, para compactarlo, digamos, como para no andar arrastrando todos esos parámetros de ahí, simplemente bautizamos a lo que acompaña este término, y a lo que acompaña este término lo bautizamos de esa manera. Y ahora, lo curioso, y para esto hay que hacer alguna manipulación algebraica que después lo pueden hacer, es que en la ecuación de arriba, ¿se acuerdan que aparte del término que dependía de BB, había un término que dependía de BCB, de la otra juntura? Bueno, cuando ustedes se fijan ese otro término, resulta que es el alfa R, el alfa en reversa, por ICS, por el número este, acompañando al término E a la BCB sobre UT. ¿Sí? Y es recíproco. Cuando ven la ecuación de abajo, la corriente de colector, acá aparece acompañando al término de E a la BB, que es la otra juntura, me aparece alfa F por la IES, que era la corriente que me aparecía acá. ¿Sí? Claro, esto después, si quieren, pueden hacer las cuentas para checarlo.
Ese es el modelo de Evermore. Esas son las ecuaciones de Evermore. Fíjense que si ustedes ponen al dispositivo emisor, colector y base, a este dispositivo, ustedes me dicen cuánto vale BEB y me dicen cuánto vale BCB, y con este modelito ustedes pueden calcular cuánto vale IE y cuánto vale IC. Y después hacen la resta y sacan IB. ¿Sí? Y puede BEB y BCB pueden valer cualquier cosa. Pueden ser positivas las dos, pueden ser negativas las dos. Uno positivo, uno negativo. La mezcla que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Porque es una superposición de los dos modos. Cuando ponen a una en directa o cuando ponen a la otra en directa. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces tenemos esas ecuaciones. Bien. Vamos a ver si podemos a esas ecuaciones llevarla a algo circuitalmente más digerible. ¿Sí? Fíjense que son dos ecuaciones que les dan la corriente que entra al emisor y la corriente que entra al colector. ¿Sí? Y cada una tiene dos términos, ¿sí? O sea que entra la corriente de emisor y es como que se separa en dos. Y entra la corriente de colector y es como que se separa en dos. ¿Sí? Bueno, fíjense. Ahí tenemos el circuito. Fíjense, a esta corriente, a la primera IES por E a la BEB sobre UT menos 1, vamos a llamarle IF, o I de forward o I directa. ¿Sí? Esta de acá. Esta de acá le llamamos IF. Esta de acá le llamamos IR, I reversa. Entonces, obviamente que esto de acá es IR y esto de acá es IF. ¿Sí? Entonces, fíjense que las ecuaciones ahí quedan mucho más sencillas. La primera ecuación, la que les da, la que define la corriente de emisor, es la corriente en directa menos un alfa R por la corriente en reversa. ¿Cómo lo puedo representar eso circuitalmente? Bueno, la IF es esta que va por acá. Fíjense que la IF es la corriente en directa de un diodo. O sea, yo a ese diodo le pongo una tensión BEB, este es el emisor, esta es la base. Yo le pongo una tensión BEB y me hace circular una corriente IF. ¿Sí? ¿Cuál era la forma? IES, una constante, por I a la BEB sobre un T menos 1, un diodo. Eso es un diodo. ¿Sí? ¿Lo ven? Es este diodo que aparece acá. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Si llevamos 2 clases diciendo que hay un diodo de una juntura en directa. Bueno, el diodo en directa es este y la corriente que le pasa a IF es esa de ahí. ¿Sí? Pero aparte hay otro término, fíjense. ¿Y ese término qué es? Es la IR. IR está del otro lado. IR está acá. Todavía no la vimos, pero IF es la corriente que le pasa a este diodo y F es la corriente que le pasa al diodo que está del otro lado. ¿Sí? ¿Y alfa R qué es? Y alfa R es como una fuente controlada, porque me está apareciendo ahí una corriente IR que en realidad está en otro lado. Me está apareciendo, se me inyecta una parte ahí, entonces eso es una fuente controlada que me inyecta una porción de IR.
Acuérdense, ese alfa R es bastante chiquitito, con lo cual esto en la práctica lo pueden despreciar, porque capaz que el alfa R es 0.01, ¿sí? Es muy chiquito, pero no importa. A los fines de tener en cuenta todo el circuito, a mí me aparece ahí una porción de los portadores que se generan en emisor base, ¿sí? Entonces tengo esa fuente de corriente. Ahora me voy al colector a mirar. Cuando me voy al colector, ¿qué veo? Bueno, veo, obviamente estoy aplicando acá la tensión entre colector y base, y veo esa juntura ¿qué corriente tiene? IR, ¿sí? La de ese diodo, ¿sí? Ese diodo me hace pasar una corriente IR, perfecto. ¿Y qué otra cosa veo? Y la otra cosa que veo es alfa F y F. Alfa F y F es una fuente de corriente por la corriente que genera el diodo SI, ¿sí? Y es la corriente que en activa directa domina. Acuérdense, el alfa F es casi 1, ¿sí? O sea que esta corriente de acá es casi toda esa corriente de ahí. Le falta un pelito nada más, 0.1 o algo. Entonces, cuando yo miro de acá, veo una juntura y una fuente de corriente que me inyecta corriente ahí, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? Ok, vamos a pausar acá.